¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today, hoy en horario especial. Son las 11 de la mañana con 2 minutos y qué bueno que nos permite llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos. Este día, pues, estamos a las puertas de tratar un tema que sabemos que es bastante polémico. Nos acompañan para hablar sobre la despenalización del aborto, la representante de la agrupación ciudadana para este fin, Sara García, quien le doy la más cordial bienvenida. Sara, gracias. Un gusto, Luis, para nosotras poder aportar a este debate nacional y gracias por la invitación. También me acompaña Anabela Mengíbar, quien es abogada independiente y nos va a apoyar para el análisis jurídico que tiene que ver con este tema. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Quiero recordarles que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros y también, por supuesto, tenemos que dar el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen muy amablemente a esta transmisión en vivo. Quiero reiterarles a ambas la bienvenida y el tiempo, pues aceptar la invitación y el tiempo que nos van a dedicar. Gracias. Y bueno, está por demás decir la complicación, todo lo que está alrededor de este tema de la despenalización del aborto. Todos, creo, en este país, por lo largo que ha sido el debate, tenemos que tener una postura al respecto y también establecer cuáles son nuestros límites, nuestros parámetros y valores que van a entrar en ese debate, ¿no? Quisiera primero que me ayudaran, primero contigo, Sara, por favor, y es que cuando hablamos de despenalizar el aborto, ¿qué es lo que está en juego? Es decir, estamos hablando nada más de permitir el uso de esta técnica, digamos, de interrupción del embarazo, las diferentes que hay, como un método anticonceptivo simplemente, un método de control de población. ¿Qué digamos, qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que busca la agrupación en este caso en particular, o sea, en El Salvador, alrededor del tema del aborto? Sí. Quiero comentar que la penalización absoluta del aborto, que fue a partir de 1997 que se cambia la legislación, antes nuestro país tenía causales, tenía alternativas. Lo que se está planteando con esta ley, con este cambio, es poder solventar y poder subsanar todas las consecuencias que genera actualmente esta ley. Es decir, la penalización absoluta del aborto está generando consecuencias en la salud, en la vida de las mujeres, pero también consecuencias que se trasladan al plano del gremio de salud. Nosotros hemos identificado casos de mujeres que llegan a hospitales públicos y que, aunque el médico sepa que es necesaria una interrupción del embarazo para salvar su salud y su vida, no pueden hacerlo, están de manos atadas y casi que condenan a las mujeres a que mueran o que enfrenten una situación en donde arriesguen su salud. Entonces, el tema de la despenalización hay que abordarlo justo desde una perspectiva holística, desde una perspectiva amplia, porque tiene diferentes aristas. Está la arista jurídica, la arista médica, la arista teológica, la arista de la salud pública. Hágame un favor y tratemos de ponerlo, digamos, en los términos más sencillos posibles. Correcto. ¿Qué costos estamos pagando los salvadoreños como sociedad? Es decir, no hablemos de sectores específicos, la sociedad, que debemos entenderla como una sola. ¿Qué costos estamos pagando por tener penalizado el aborto? ¿Cómo está ahorita? El costo social y el costo que está enfrentando las salvadoreñas en el país es bastante grave. Es decir, hay mujeres que actualmente están enfrentando criminalización. Nosotras ahora mismo desde la agrupación ciudadana estamos acompañando el caso de una mujer que la semana pasada fue denunciada por Fosalud y ella está enfrentando una pérdida de su embarazo espontánea, una pérdida de un embarazo de 12 semanas y Fosalud la denunció y la fiscalía actualmente la está investigando. Hay un costo social en cuanto a que las mujeres que llegan a los hospitales solicitando ayuda, lo que reciben es denuncias. Hay también un costo que se sitúa en cuanto a la violación de niñas y mujeres. Sabemos que aquí el UNFA determinó que
según el mapa de embarazos de niñas y adolescentes, que hubieron 1.444 niñas de 10 a 14 años que enfrentaron una maternidad forzada. Sí. Eso quiere decir que niñas de 10 años enfrentando ser madres. En este país, las niñas deben de continuar sus embarazos a pesar de que esos sean producto de violencia sexual. Y esto ya específicamente organismos como el Organismo de Naciones Unidas contra la Tortura determinó que esta es una forma de tortura, obligar a una mujer a continuar con un embarazo. Entonces, la penalización absoluta del aborto está afectando la vida de las mujeres que viven en situación de pobreza, porque también eso es bien importante mencionar. Si una mujer tiene recursos económicos, las mujeres pueden ir o al sistema privado o pueden ir fuera del país. Entonces, eso es lo que nosotros vemos complicado, que la penalización está afectando a un sector en específico y es a las mujeres que están en vulnerabilidad. Anabela, quiero preguntarle, porque es una situación que yo personalmente en realidad no he tenido clara nunca, porque ¿cómo es que la ley en realidad le ata las manos a los doctores? ¿Cómo es que también este sistema, esta ley, hablando de que estamos en El Salvador, pues cómo es que esta ley contra el aborto es tan efectiva? Es decir, los médicos tienen las manos atadas, se dice, pero aquí tenemos leyes en contra de todo y también se comete todo tipo de delitos, digamos. Y me llama la atención especialmente en el tema médico, si me permite explicarlo lo digo, me llama la atención en el tema médico porque aquí en el gremio médico salvadoreño también existe una especie de cultura, una especie de acuerdo silencioso, en el que los médicos simplemente no se acusan unos a otros. Incluso el sistema judicial ha reportado, y eso pues lo puede comprobar cualquiera, el sistema judicial ha reportado que le cuesta encontrar peritos para procesar casos de mala praxis médica. ¿Por qué? Porque los médicos no se acusan, ni se señalan, ni hacen nada que vaya en contra de sus colegas, por muy mal que haya hecho lo que haya pasado. ¿Cómo es que esta ley sí funciona? ¿Cómo es que esta ley dentro del sistema mantiene las manos atadas para los médicos, enfermeras y otro personal que trabaja en el sistema de salud? Esa es una muy buena pregunta. Solo antes quería referirme a lo primero que usted mencionó, que era el uso de esa despenalización como un método anticonceptivo. Ninguna de las 4 causales tiene que ver con utilizarla como un método anticonceptivo. Gracias por la aclaración. Sí, en la segunda pregunta tiene que ver con los conceptos que tenemos acerca de la mujer. Yo tuve oportunidad de tener información hace un par de años acerca de las niñas que eran víctimas de violación. Llegaban a tener a los bebés antes de los 15 años, lo que significaba que el parto era producto de una violación. Sí. Ningún profesional de salud interponía la denuncia, pero cuando la mujer llega por una sospecha de que ella se ha producido un aborto, ahí todo el sistema se activa, los profesionales de salud llaman para interponer denuncias, y entonces el problema es el concepto de la sociedad acerca de la mujer. A la mujer se le penaliza fácilmente. Entonces, a pesar de que los médicos en otras situaciones actúan de otras maneras, en este caso todos se detienen. Por ejemplo, un embarazo ectópico, para interrumpir un embarazo, porque dicen que hay una penalización absoluta del aborto. Si entiendo bien, por ejemplo, lo que ocurre, y esto debe entenderse como un asunto cultural, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es que, por ejemplo, si llega una niña, y me corrige por favor si no es así, si llega una niña 15, 17 años con una complicación obstétrica, porque se tiene que, digamos, un médico es el que tiene que establecer si se trató de un aborto, no tiene que pasar un estudio, con una complicación obstétrica, ok, el médico, la enfermera o cualquier, digamos, asistente la puede denunciar por aborto, pero nadie llega denunciando que fue violada. O sea, solo se hace una denuncia, no se hacen dos. Eso es lo que está pasando. Puede pasar eso, puede ser que coincida con la misma persona en esa situación, y así es. Pero también pasa separado. Si llega una niña de 12 años a atenderse a un parto, se le atiende, muchas veces hasta dicen, ay, bien responsable el papá, y estaba cerca, y un hombre de 45, 50 años, alrededor de los trámites administrativos que hay que hacer para ingresarle al hospital, y nadie dice nada, porque tiene que ver con nuestros conceptos culturales como sociedad acerca de qué es ser mujer.
Entonces a la niña nadie la defiende, pero cuando se supone que la mujer ha actuado mal, entonces todo el mundo la ataca. Es un concepto cultural de la mujer. Quiero pedirles por favor que me acompañen a una primera pausa comercial. Hay muchas otras aristas de este tema que necesitamos analizar, pero por favor acompáñenos también a ustedes, amigos y amigas internautas. Recuerden que también estamos a través de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, del Calero de Metapán, del Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Enseguida volvemos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today y quiero agradecerles por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios, es el 7017-4887. Además, el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Sara, el tema de la despenalización del aborto y la oposición que existe también, debo decirlo, a nivel legislativo, está de algún modo vinculado con valores religiosos, digamos, valores religiosos en El Salvador, que no ven, digamos, ninguna compatibilidad del tema de la interrupción de un embarazo, del aborto, con precisamente esos valores cristianos, que uno de ellos, por supuesto, es la defensa de la vida y bueno, de la vida, de la familia y esta situación. Pero creo yo que resulta muy complicado tratar de ver esto desde una óptica religiosa, porque también alrededor de la religión existen otros conceptos asociados, ¿no? que tienden a ser muy fundamentalistas y que además pueden asignar un rol un poco deshumanizante para la mujer en algunas ocasiones, cuando no se entiende y no se analiza bien. No se trata tal vez de un problema de la religión, sino un problema de cómo entendemos, ¿verdad?, los valores que a través de la religión se promueven. ¿Qué papel creen ustedes que ha jugado hasta hoy estos preceptos religiosos que se mezclan de algún modo con la administración y la función pública en general? ¿Creen ustedes que tal vez debe de algún modo dejarse de lado, dejarse de fuera, digamos, la representación de estas ideas, de estos conceptos, de estos valores, por ejemplo, del debate legislativo, que es donde finalmente se va a decidir
¿Cómo se va a proceder en este caso? Quiero empezar planteando que yo me considero una persona que está defendiendo la vida, que está defendiendo a las familias. Es decir, cuando hablamos de despenalizar el aborto por la salud y vida de las mujeres, sí, estamos justo defendiendo que no existan más hogares que sean desintegrados porque una mujer ha ido a la cárcel o porque una mujer ha muerto debido a una complicación obstétrica. Cuando estamos hablando de la defensa de la vida, estamos hablando de la vida digna, y creo que esto es bien importante posicionarlo, porque no se trata de estar a favor o en contra, no, esto no es un tema de blanco y negro, sino que es un tema que hay que verlo desde todos sus grises, un tema que cuando nosotras planteamos las preguntas correctas, pues vamos a obtener las respuestas. Y me parece que es bien importante lo que plantea en cuanto a la función legislativa, porque sí es cierto, la función legislativa debe de estar apegada a derechos humanos, y creo que todas las personas tenemos nuestras creencias personales y es válido, una democracia necesita esta diversidad. Sin embargo, cuando se trata de hacer una función pública legislativa, es importante que los diputados puedan ver más allá de su creencia, de su valoración personal, y se sitúen en lo que la ciudadanía también está expresando y manifestando, y sobre todo se sitúe en el dolor concreto y en las vivencias concretas que enfrentan las mujeres de ese país. Este es un tema que, como ya he dicho, de derechos humanos, pero también de salud pública, y nos parece que el enfoque teológico también es válido mencionarlo, porque cuando hablamos de lo que dicen las iglesias, lo que dice las posturas de las jerarquías católicas, evangélicas, nosotros nos ha sorprendido y nos ha alegrado de sobremanera conocer voces, y hemos escuchado la voz, por ejemplo, de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana, incluso la misma jerarquía de la iglesia católica recientemente hablaba del perdón en cuanto al tema del aborto. Entonces sí creo y sí pienso que hay un cambio de paradigma de la misma iglesia en cuanto a esta temática. No descarto el hecho de que hay posturas muy conservadoras, muy fundamentalistas, pero estas posturas no están a favor de la vida, están a favor o son pro nacimiento, como nosotros hemos hablado, están a favor de, digamos, de la vida embrionaria, pero ya después que nacen las criaturas ya no hay un interés. Entonces sí nos parece que es importante diferenciar, ¿verdad?, que la defensa de la vida tiene que ver con defenderla desde una perspectiva amplia, defender que las mujeres están colocadas en una situación de vulnerabilidad, y que cuando hay una colisión de derechos, el artículo 1 de la Constitución, que habla de un reconocimiento de la vida desde el instante de la concepción, eso no quiere decir que las mujeres perdemos nuestro derecho a la vida. Que una vida vale más que otra. Eso es precisamente algo, digamos, hay bastantes argumentos en el aire, ¿no?, que señalan, por ejemplo, ¿por qué no, digamos, si una persona, si una mujer ha sufrido una violación, ¿por qué no se da en adopción al niño? O sea, y eso lo he escuchado yo muchas veces. Quisiera, por favor, que me ayudaran un poco a dilucidar o cómo se debe responder, digamos, a esta interrogante. Pienso que esta es una de las alternativas que las mujeres debemos de tener. Cuando se habla de despenalizar el aborto, hay que ser muy claras. Eso no significa que todas las mujeres van a tener que abortar. Es decir, establecer algunas causales o algunos eximentes. Lo que se está buscando es que si una mujer está en una situación, pueda decidir. Es decir, si yo me enfrento a un riesgo de vida porque estoy embarazada, poder optar y decir, miren, o sea, yo quiero vivir, yo tengo 3 hijos más, o sea, yo quiero tener más oportunidades. Si yo estoy ante un caso de violencia sexual, poder también tener la alternativa. Eso no quiere decir que todas las mujeres lo van a hacer, pero la decisión debe de estar colocada en quien se va a enfrentar a ese embarazo, quien va a enfrentarse a esa situación extrema. Anabel, quisiera que me ayudara usted a entender un poco en qué momento o cómo, digamos, cuáles son esas 4 puertas que estamos tratando de abrir, porque, digamos, si aceptamos al pie de la letra lo que dice la Constitución, como se ha modificado, ¿no?, que la vida empieza desde el momento de la concepción, y también tenemos que aceptar lo que nos acaba de explicar Sara, ¿no? No por eso, digamos, se pierden derechos o una vida vale más que otra. ¿En qué momento, digamos, se
se abren esas puertas y si es que en realidad estamos hablando, y tal vez no sé si es el mejor verbo, pero estamos hablando de matar específicamente, y en qué momento se abre esa puerta. Le pregunto así porque yo sé que existen, digamos, la misma Iglesia Católica, como lo mencionaba, la misma Iglesia Católica tiene dentro de su catecismo una causal muy específica, que entiendo que es el caso de violación, en el que se permite el aborto, pero también nuestra ley, o sea, nuestra propia ley también tiene abierta la puerta sobre el quitar una vida, en el caso actual sobre la traición en caso de guerra internacional, y además existe dentro de la ley también la legítima defensa. Estas otras 4 puertas que estamos abriendo, ¿cómo se definen? O sea, ¿dónde está el límite? Ok, aquí sí se puede, aquí no se puede. Explíquenos, por favor. Fíjese que solo rapidito referirme, porque hemos estado hablando un poco de religión, a que muchas veces se escucha nada más a un líder, pero no se analizan los textos religiosos que nosotros decimos profesar. Yo he estado leyendo un poco Éxodo 21-22 y el análisis que hace de la ponderación de la vida del feto y la vida de la mujer es distinto, se castiga distinto cuando se lesiona la vida del feto en formación que la vida de la mujer. Entonces también falta un poco de autoinvestigación acerca de los conceptos religiosos que tenemos. Las 4 causales estas tienen que ver una con los casos de violación. Como bien decía Sara, se refiere a darle la oportunidad a la mujer que escoja, porque de una manera arbitraria en el año 1998 el Estado decidió obligar a la mujer que, a pesar de haber sido víctima de una violación, asumiera la maternidad y toda la responsabilidad que esta conlleva y todos los costos económicos, personales y emocionales que esto conlleva, sin decir a la par: te vamos a dar este apoyo, te vamos a dar una manutención, te vamos a abrir guarderías, nada, simplemente usted es mujer, quedó embarazada, usted debe asumir. Entonces esta es una de las causales, bueno, son 2, una para menores de 18 años y otra para mujeres adultas. La siguiente se refiere a casos en los que el hecho de continuar el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Si me permite, quisiera hacer una pausa ahí, porque yo creo que algo que es bien evidente es que se han visto casos, ¿no?, en que se tiene que elegir entre la vida de la madre o la vida del niño. O sea, uno de los dos va a morir, evidentemente. ¿Cómo se toma esa decisión? Esa decisión, bueno, partiendo de que somos un país laico, nosotros no somos un país regido por ninguna religión, porque para la humanidad ya hicimos ese experimento y no fue muy bueno. Entonces ahora nos regimos por leyes. ¿En qué se basa esta decisión? Tiene que basarse en la ciencia médica. Los médicos y las enfermeras estudian una carrera universitaria para poder tener los conocimientos adecuados para tomar esa decisión. Ellos son los que deben tomar esa decisión basados en la técnica médica. Entonces, esa es la tercera causal de la que mencionábamos. Y la cuarta es cuando hay malformaciones, pero no cualquier malformación. Ahí estaban tratando de desviar esa información y decir que los niños con síndrome de Down se les iba a permitir que las madres los abortaran. Son malformaciones que son incompatibles con la vida, como por ejemplo el no tener cerebro. Anencefalia. Anencefalia. Esa es una malformación incompatible con la vida. Ese tipo de malformaciones son a las que se refiere la causal, pero malintencionadamente se ha tratado de decir que si al niño, por ejemplo, le faltan 2 dedos, entonces ya tiene una malformación y esta causal va a permitir eso. No es así. ¿Cómo reaccionaron ustedes o cómo tomaron la noticia el otro día que hubo una marcha que se llamó así Provida? Y es que creo que en gran medida se resalta, Sara, que este tema del aborto, digamos, tiende o nos llevaría a un menosprecio de la vida en sí. Tal vez una contraposición de valores o de hecho estamos supervalorizando la vida o ¿dónde está el error en realidad? ¿Qué es lo que no termina de encajar? Pienso que estamos hablando de una colisión de derechos y esto es bien importante plantearlo, y la misma Sala de lo Constitucional en la resolución 1898 estableció
que le corresponde a la Asamblea Legislativa poder legislar ante este conflicto, ante esta colisión de derechos entre la vida de la mujer gestante y el nacituro. Luego también en otra resolución la Sala, que fue presentada el año pasado, la 22/2011, manifestó que el tema del derecho a la vida no puede ser considerado como un absoluto, sino que hay que hacer una ponderación. Esto lo digo para justo retomar el tema de cómo la misma legislación y las mismas resoluciones, los mismos fallos nos han dado elementos para aportar a este debate nacional. Que hay posturas que se oponen, sí, y las hay, y creo que las ha existido en todos los países. Por ejemplo, recientemente Chile logró despenalizar el aborto, logró despenalizarlo, y fue una discusión muy amplia, muy rica, en donde diputados de derecha, de izquierda, se pusieron de acuerdo y llegaron al consenso que era necesario establecer algunos eximentes, porque estamos hablando de situaciones extremas. Entonces, y esto lo hicieron justo, ¿verdad?, dentro de un debate nacional donde hubo posturas que eran contrarias. Y creo que para las posturas o para las personas que se oponen, creo que debe de darles tranquilidad que cuando se habla de establecer esos mínimos, es decir, estamos estableciendo unos mínimos que permitan decidir. Esto no va a significar que ahora todas las personas van a tener que tener una interrupción del embarazo. Es decir, si yo, mis creencias, mi manera de pensar me dicen no voy a interrumpir, no voy a abortar, eso es respetable también. Lo que no se puede hacer en una sociedad democrática es que pues ahora todo mundo tenga que tener el mismo camino. Ya El Salvador se está quedando solo a nivel mundial. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, el 97% de países en el mundo tienen legislación para salvar la salud y vida de las mujeres. El Salvador es parte de un 3% que aún no ha decidido que salvar la vida de las mujeres importa. Quiero pedirles que por favor me acompañen a una nueva pausa comercial, y cuando regresemos quiero que me ayuden también a contestar una pregunta, porque aquí en el país se ha señalado desde la Asamblea Legislativa principalmente que el aborto es un negocio multimillonario. De eso hablamos cuando regresemos, por favor. Amigos y amigas internautas, quédense ahí. Recuerden, estamos también a través de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Enseguida volvemos. Continuamos en El Salvador Today. Quiero recordarles también que puede encontrarnos en las diferentes redes sociales. En Twitter aparecemos como @croniosb, o en el caso de mi cuenta personal como @luisalvarado. Anabela, quería por favor que me ayudara un poco a analizar este tema, porque sí me parece que es tal vez uno de los señalamientos más fuertes que hay en contra del aborto, que de ser así pues tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Se está diciendo de que
el aborto es un negocio, ¿no? Que, ¿verdad?, produciría miles de millones de dólares al año, permitir, digamos, la interrupción del embarazo bajo, o tal vez irrestrictamente, no estoy seguro cómo podría funcionar eso. ¿Por qué no nos explica usted, por favor? Bueno, yo creo que es importante porque nosotros nos estamos dirigiendo a la población en general, a la audiencia de ustedes, que se dé información veraz. Sí. Y este tipo de grupos, a mí, esa es mi consideración personal, ha basado muchos de sus argumentos en mentiras. En el caso del negocio, de denominar como que va a ser un negocio el aborto, es totalmente errado porque las causales tienen que ver con poder en espacios públicos, en establecimientos públicos, poder interrumpir el embarazo de las mujeres de más escasos recursos, mujeres que de ninguna manera van a tener el dinero para poder pagar lo que podría costar un aborto en el nivel privado si el aborto fuera legal. Entonces estas mujeres jamás van a poder acceder a un pago de un aborto privado. Entonces no es cierto que se está haciendo para crear de esto un negocio. Al contrario, el prohibirlo absolutamente genera un negocio ilegal de aborto que solo pueden pagar las mujeres que tienen suficientes recursos económicos. O como decía Sara, salen fuera del país y entonces van y pagan, pero pueden pagarse un viaje, pueden pagarse un pasaporte. Las mujeres que se atienden en el sistema público de salud no tienen acceso a todo eso. No va a ser un negocio darles a ellas la oportunidad de que puedan interrumpir el embarazo cuando su vida corre riesgo. Es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de dinero, no es un negocio. Hay una impresión que yo también tengo, y Sara tal vez me ayuda a dilucidarla, y es que yo siento que cuando estamos debatiendo y lo hacemos tan largamente sobre el aborto, también estamos un poco, no del todo, no, tal vez atendiendo el asunto desde el extremo equivocado, porque el tema también es que cómo se originó, cómo se origina ese problema, ese embarazo no deseado, ese embarazo no necesariamente digamos que peligra la vida de la mamá, pero sí existe también el problema de, como hablamos al principio, ¿no?, de un concepto tal vez cerrado, muy limitado de mujer, un esfuerzo casi inexistente de una auténtica educación en salud reproductiva. Y además, pues esto creo que no es motivo de debate, no sabemos que vivimos en una sociedad machista que no solamente en el ámbito de salud, sino en diferentes otros, tiende a violar también o a limitar por lo menos los derechos de las mujeres. ¿En qué medida tal vez se está logrando, o tal vez también ustedes, digamos, como agrupación, en qué medida también se está demandando que se atienda el otro extremo del problema, que es el origen, digamos, y no solamente sus causas? Nosotras siempre decimos que es necesaria la educación integral en sexualidad, los anticonceptivos para decidir y el aborto legal para no morir. Esta es una consigna que también se utiliza alrededor de Latinoamérica, ¿verdad? Porque nos enfrentamos justo a esta problemática, escasez de información, de acceso a información veraz, científica y laica, pero también, además de esto, nos enfrentamos a la violencia sexual, nos enfrentamos a todo un sistema machista, un sistema que no da oportunidades. Entonces, definitivamente que el enfoque es integral, hay que ver esto, y creo que el Estado salvadoreño también tiene esa deuda pendiente. Aún no se ha establecido a nivel del Ministerio de Educación pues una política que realmente pueda dar información veraz a las jóvenes, a las adolescentes. ¿Cuál es el obstáculo en esa área en específico? ¿Cuál es el obstáculo que ustedes identifican? Hay un obstáculo y que tiene que ver justo con el mismo obstáculo que nos hemos enfrentado nosotras cuando también se habla de la despenalización, y es que se desinforma, hay grupos que desinforman sobre esa temática, y ha habido como presión también de los grupos conservadores para que no se avance también en materia de educación integral en sexualidad. Creemos que este tema
de la despenalización sí merece diálogo, merece debate, pero sobre todo merece que los diputados de la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo. Ya tienen suficientes elementos. La pieza de correspondencia que se presentó en el 2016 ha recibido opinión de la Asociación de Ginecobstetras del Salvador, ha recibido opinión de la Unión Médica Salvadoreña, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de organizaciones de mujeres, de feministas, de FESPAD, de la UCA. Ya tiene suficiente información para tomar una decisión. Ese es un tema que se tiene que ver sin el fanatismo, digamos, sin pasiones, sino que verlo desde una perspectiva objetiva de derechos humanos y decir, bueno, hay situaciones en donde ya los médicos han constatado que se necesita interrumpir embarazos. Hay situaciones en donde ya el gremio, las psicólogas, el gremio de salud mental también ha definido que es una forma de tortura obligar a mujeres a continuar con un embarazo. Entonces yo creo que son medidas y preceptos éticos que se deben de establecer y que ya la Asamblea Legislativa tiene esa información. Entonces, para nosotras también es hacer un llamado a los diputados para que en esa legislatura puedan ponerse de acuerdo por la salud y vida de las mujeres y que cada día que pasa, cada hora, pues más niñas y mujeres están enfrentando las consecuencias que se pueden solventar simplemente generando una reforma al artículo 133 del Código Penal. Hay un grupo que también quisiera que me ayudaran a definir, porque, a ver, ¿quiénes serían para el caso las mujeres que no tienen derecho a abortar? Y lo pregunto a la luz de muchísimos casos que vemos todos los días, ¿no? De adolescentes tal vez todavía que con otros adolescentes mantienen relaciones sexuales, que son plenamente conscientes a veces del uso de anticonceptivos, pero que por su misma inmadurez, digamos, emocional, cometen un desliz, cometen un error, terminan embarazadas, enfrentan una situación familiar bastante dura a partir de la misma dureza con que la familia responde a esto, ¿no? Probablemente termine siendo un trauma, pero en realidad es bien difícil, estar de acuerdo con que bajo esa circunstancia tan específica, pero que se repite por todos lados, se pueda pensar en que la solución es un aborto. En estos casos no entra dentro de las causales que se están pidiendo. Los casos son, por ejemplo, violación en menor de incapaz, que es cualquier relación sexual que se tenga con una persona menor de 15 años y que de este no menor de 18. No, menor de 15 años. De 15 a 18 eso es estupro con ciertas características, tiene que cumplir ciertos requisitos, ya no es violación. Entonces, en las causales lo que se contempla es una relación sexual con menor de 15 que haya dado como producto un embarazo, o una violación sexual que ya no es una relación voluntaria, sino que obligada, ya ahí entra cualquier edad de las mujeres que hayan sufrido, que hayan sido víctimas de violación, y entonces sí se puede interrumpir el embarazo, y por supuesto eso deberá tener alguna medida, como antes de las 12 semanas, tiene que tener un tiempo, porque también no se puede interrumpir en cualquier momento el embarazo, y esas son las únicas causales. O sea que esto no está diseñado, no está solicitado para servir como un método anticonceptivo, ni para corregir errores en las decisiones que uno toma como mujer en la vida. ¿Serviría para lograr, digamos, un objetivo que se regresara a la legislación que había hasta 1998? Es casi similar a la legislación que teníamos. ¿Cuáles son las antes del diferencias? 98. Es nada más la incorporación específica de las niñas, de las violaciones en niñas menores de 18. Esa es la única diferencia, pero en realidad, si lo analizamos, ya estaba incluido en una de las causales antes del 98. Y de hecho no era un desorden de que todo el mundo pudiera abortar en esa época, se hacía muy, muy ordenadamente. Quiero, si me permiten, trasladarles algunos de los comentarios que tenemos en redes sociales, porque, como se imaginarán, como ya lo saben, pues esto es bastante polémico, ¿no? Una de las preguntas va de la siguiente forma. Dice, solo se identifica como
EAE, Luis, pregúntele a la señora si ese feto, esa vida no merece una oportunidad de vivir. ¿Quién es dueño de la vida? ¿No sería mejor asesinar al violador o tanto delincuente que no sirve para nada? Una pregunta, la misma persona pregunta, con todo respeto, ¿ustedes abortarían? La hace a nivel personal. Además, preguntan, quiero ver, nos felicitan por el enfoque periodístico, muchísimas gracias. Y bueno, van en ese sentido, ¿no? Si, ¿cómo puede? Norberto dice, ¿por qué no eliminamos a las maras? ¿No sería mejor? Bueno, impedirle que nazcan, los otros no sirven más que para causar daño. O sea, se despiertan muchas pasiones en esto, pero también nos preguntan, por ejemplo, si ustedes son madres y por cómo puede una madre estar a favor de la idea del aborto. Yo quisiera explicar en relación a la parte de la violación, porque el primer caso que planteaban se refería a una decisión de abortar en el caso de una violación. Yo creo que es una decisión tan personal que no la puede tomar el Estado por la mujer. Hay mujeres que definirían, después de ser víctimas de una violación, que sí quieren continuar con el embarazo, pero hay otras que definirían que no. Y nos pregunta que si nosotros abortaríamos. Yo le diría, es muy difícil decir en este momento qué decidiría yo, porque yo no he pasado por la situación. Al pasarla, yo quisiera sí tener la oportunidad de ser libre, de tomar la decisión, ya sea de tener al bebé o de no tenerlo. Esa es la opción que el Estado le ha quitado a las mujeres. No tienen la opción de decidir si tienen esa relación sexual porque es una violación. Entonces, al menos démosle la oportunidad de decidir si asume la maternidad, que no es nada fácil, o no. Sí, yo mencionar en relación a lo que plantea Luis, que este es un tema complejo, sí, y como tema complejo merece soluciones complejas. La cárcel no va a ser la solución, es decir, meter a una mujer a la cárcel, criminalizarla por una situación de esas nunca va a solventar un problema. Pienso que debemos de ponernos en los zapatos. Es bien fácil de veras hablar, juzgar cuando uno no está en la condición, una condición de nunca poder enfrentar un embarazo, ¿verdad? Como hombre, pero luego también creo que es sumamente importante que nos coloquemos en los zapatos de las niñas y las mujeres que están en una situación de violencia sexual, que pensemos que también hay otras situaciones en las cuales hay mujeres que su vida está en riesgo. Recientemente una investigación que realizó el Faro, que la realizó Laura Aguirre, una investigadora socióloga, y ella planteaba el caso de Claudia, una mujer que tenía ya 3 hijos. Sí. Tuvo una cardiopatía, el médico dijo que había que interrumpir ese embarazo, sin embargo no lo pudieron hacer por la ley. Ella murió Claudia, dejó a 3 hijos en orfandad y murió el feto que también estaba gestando. Entonces yo le pregunto a Luis, ¿valía la pena arriesgar la vida de una mujer a este nivel? ¿Valía la pena que 3 niños ahora estén en orfandad? Y yo definitivamente pienso que no. Y esos son los casos que nosotras estamos hablando. No estamos hablando de una despenalización en donde ahora todas las mujeres vamos a salir corriendo para interrumpir un embarazo. No, eso no se trata de una feria de interrupciones. Estamos hablando de momentos específicos, de causales, de casos en donde debe de haber alternativa, y que la cárcel ya ha sido comprobado no solo por el derecho comparado que hemos tenido experiencia de conocer, sino que también aquí en este país lo hemos comprobado, que la cárcel no va a resolver la problemática de la penalización del aborto, porque ahora mismo hay mujeres que están teniendo abortos, o hay mujeres que están muriendo por no tener acceso. Entonces no va a ser la respuesta el Código Penal así como está estipulado. Anabela, yo a usted quería preguntarle algo muy específico, y es sobre este caso de del grupo de mujeres. No sé si todavía son 17 o ya son menos. Espero que entiendo que ya se resolvieron algunos casos. Hay otro comentario que quiero leer. Dice William Adrián: yo estoy a favor de despenalizar el aborto por la salud y la vida de las mujeres. Felicidades por abordar estos temas en estos espacios. Amanda Quijano dice: la despenalización absoluta del aborto afecta solo a mujeres de escasos... No, la penalización absoluta del aborto afecta solo a mujeres de escasos recursos. Muy bien por abordar este tema de manera laica. Ahora, en estos casos,
sí ha habido una denuncia muy específica. Quiero retomar, si me permite, un comentario que hizo en su momento en otro espacio el anterior director de Medicina Legal, y mencionaba que, por ejemplo, uno de estos casos que se estaban tratando de solventar, se había encontrado al feto con una especie de cordón o cincho de delantal o algo parecido a eso alrededor del cuello. Esto me despierta a mí la interrogante, si no hay tal vez colados entre estos casos, no dudo que haya tal vez casos que han sido abortos espontáneos, porque de todo tenemos aquí en El Salvador, pero tal vez también se nos ha colado alguno que en efecto fue, digamos, la reacción de una persona que al dar a luz a un bebé no deseado decide simplemente atentar contra la vida y quitarle la vida ya fuera del vientre. Allí hay también, creo, un área gris que es bien importante terminar de delimitar, si nos ayuda. Bueno, en esos casos el área gris que existe se determina a través de un juicio donde hay prueba pericial, donde hay testigos, donde hay toda la prueba que nuestro sistema jurídico permite que se ventile. Pero a pesar de eso, aún en esos procesos judiciales, interviene el criterio personal. Yo tuve la oportunidad de presenciar todo el caso de revisión de clímaco y era terrible. Era una niña la que había nacido y la acusaban a ella de haberla matado. Pero el color de los pulmoncitos estaba fotografiado, era el color de cuando no han respirado, pero la conclusión del médico errada decía que sí había respirado. Además, el médico forense describía gónadas que tienen que ver con hombres y no con mujeres. Decía que tenía próstata y que estaba en buenas condiciones. Entonces, con esa prueba errada del médico, se condenó a una persona y estuvo 7 años en una cárcel. Ella era madre de un hijo. Y el hijo estuvo sin su madre durante esos 7 años. Sí. El Estado no la indemnizó. Entonces sí hay alguna oportunidad de que hubieran errores, pero por eso debería el proceso judicial hacerse con toda la diligencia, con todas las competencias técnicas adecuadas, tanto de parte de la Fiscalía, que no es un acusador. La Fiscalía debería buscar, porque en su ley lo dice, pruebas de cargo y de descargo, para que el caso llegue a su mejor término y no tengamos después que estar revisando los casos y diciéndole a la gente, discúlpenme, la tuve 7 años detenida. Si me permiten tenemos tiempo para otros comentarios. Sara Alfaro Ramírez dice, son 4 causales, a esta población le falta información, no es que cualquier mujer podría abortar, son embarazos inviables, ejemplo, el ectópico, lean, infórmense, no veo por qué una mujer tenga que esperar a que estalle por dentro para que se pueda hacer algo por ella. No opinen tan visceralmente de algo que no entienden ni saben. Eso creo que no es con nosotros, pero bueno. Con la gente que opina. Sara García y Anabela, sé que este tema también debe ser abordado con una perspectiva de democracia. En ese sentido, quiero saber cuál es la opinión de las y los salvadoreños sobre la penalización del aborto de las 4 causales. Bueno, de los salvadoreños habrá que hacer un estudio, sin duda. Angélica María Rivas Monge nos dice, muy bueno su abordaje, debemos hablar de estos temas con profesionalismo para poder llamarnos Estado democrático, derecho. Tenemos que resolver estas problemáticas que sobre todo afectan a la población más pobre. Bueno, hemos llegado lastimosamente al final del programa, pero quiero agradecerles el tiempo que nos han dedicado y bueno, el debate sigue, ¿no? Esperemos, yo entiendo, y la abogada creo que me puede corregir si no es así, entiendo que nuestro sistema penal trata, ¿no?, en todo lo posible de evitar que un inocente vaya a la cárcel, pero también de hacer al mismo tiempo justicia, ¿no? Los aplicadores a veces no tienen la diligencia y la responsabilidad para que eso sea de esa manera, pero sí, nuestro sistema penal así está diciendo. Bueno, lo importante es seguir evaluando. Gracias por haber estado con nosotros, muy amables. De verdad que me sumo a la felicitación de las personas que opinaron, porque es necesario que los medios se abran a este diálogo y para que los diputados y diputadas puedan tomar una mejor decisión en cuanto a esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. También a ustedes, amigos y amigas internautas, por habernos acompañado a lo largo de este programa. Ha sido un verdadero placer, como siempre, poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos. Agradecemos también a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.